El velo desgarrado. La verdadera historia de Elizabeth Taylor. Más allá del glamour de Hollywood, Los Ángeles, California. Prepárense para sumergirse en las profundidades de un relato que va más allá de los reflectores y el glamour de Hollywood. Elizabeth Taylor, un nombre sinónimo de leyenda, vivía una vida que, lejos de ser un cuento de hadas, era un torbellino de pasiones, decisiones forzadas y una búsqueda incesante de identidad. Su imponente mansión, ahora un testigo silencioso, esconde las verdades de una existencia vertiginosa, marcada por 7 maridos, 8 matrimonios y 4 hijos. Pero el verdadero enigma se desvela al explorar su asombroso patrimonio y los secretos que dejó tras de sí. Hoy, nos adentraremos en la historia jamás contada de la mujer detrás de la leyenda, Elizabeth Taylor. Un amor que marcó una era. La odisea romántica de Elizabeth Taylor. La vida personal de Elizabeth Taylor, especialmente sus romances altamente publicitados, no solo capturó la imaginación del público, sino que se convirtió en un foco ineludible de escrutinio mediático. Sus 8 matrimonios, 2 de ellos con el mismo hombre, fueron el cimiento de la mitología que se tejió a su alrededor desde temprana edad. Como el biógrafo Alexander Walker señaló con aguda perspicacia, quisiera o no, el matrimonio es la matriz del mito que empezó a rodear a Elizabeth Taylor desde que tenía 16 años. Esta frase encapsula la medida en que el matrimonio no solo moldeó la percepción pública, sino también la propia identidad de Taylor en las etapas iniciales de su carrera. Las raíces de esta narrativa se remontan a 1948, un año crucial en la vida de la joven estrella. MGM, el estudio que había descubierto y cultivado su estrellato desde la infancia, comenzó a orquestar sus relaciones sentimentales, alineándolas con las tácticas de creación de imagen imperantes en Hollywood. Entre el estudio y el corazón, los romances orquestados de una ícono. En ese mismo año fatídico, MGM le organizó una cita con Glenn Davis, un campeón de fútbol americano cuyo estatus de celebridad encajaba perfectamente con las ambiciones del estudio de mantener a Taylor en el candelero. Pero esto no fue un simple emparejamiento casual. Taylor anunció abiertamente sus planes de casarse con Davis una vez que éste terminara su servicio militar en Corea. Una muestra de serias intenciones, reflejando el énfasis de la época en el romance juvenil que culminaba en el matrimonio. Al año siguiente, la vida romántica de Taylor continuó acaparando titulares con su breve compromiso con William Paul Jr., hijo del prominente William de Pauli. Esta alianza prometía elevar aún más la posición social de Taylor, acercándola a círculos de élite más allá de Hollywood. Sin embargo, a pesar de estas conexiones cuidadosamente cultivadas, las decisiones románticas personales de Taylor no fueron meramente el resultado de las maquinaciones de los estudios o de un ascenso social. La tentación de un magnate y la búsqueda de autonomía. Otro pretendiente notable fue el famoso magnate del cine Howard Hughes, cuyo interés por Taylor puso de manifiesto su atractivo magnético y hasta dónde estaban dispuestos a llegar los hombres poderosos para conseguir su mano. Hughes llegó a ofrecer una suma de 6 cifras a los padres de Taylor, una cantidad asombrosa para la época, como incentivo para que se casara con él. Sorprendentemente, Taylor declinó la proposición de Hughes, afirmando un cierto grado de autonomía en medio de las presiones externas, más allá de las prensas, la verdadera razón de sus nupcias. Detrás de estas relaciones públicas, las motivaciones de Taylor para casarse estaban profundamente entrelazadas con su educación y su visión personal del mundo. Criada en un ambiente bastante puritano, había interiorizado la creencia de que el amor estaba fundamentalmente ligado al matrimonio, una noción idealizada que aún prevalecía en la América de mediados del siglo XX. Este marco moldeó su temprana aproximación a las relaciones románticas,
ya que buscaba la validación y la seguridad emocional dentro de la propia institución del matrimonio. Reflexionando más tarde sobre este período, Taylor se describió cándidamente como emocionalmente inmadura, reconociendo cómo su infancia protegida y las influencias controladoras de sus padres y de la MGM la dejaron mal preparada para desenvolverse de forma independiente en las relaciones adultas. El matrimonio se convirtió entonces no solo en una expectativa social, sino también en un medio para que Taylor afirmara su independencia de sus padres y del sistema de estudios que controlaba férreamente su vida. Para ella, casarse era un camino hacia la autodeterminación y la libertad, un paso hacia la creación de su propia identidad, separada de la que MGM había diseñado. Sin embargo, esta búsqueda también la sometió a un implacable escrutinio público. Cada matrimonio fue analizado por los medios de comunicación y el público por igual, contribuyendo a una reputación que a veces eclipsaba sus logros artísticos. La boda del siglo. Un nuevo capítulo con Conrad Nicky Hilton Jr. Elizabeth Taylor tenía solo 18 años cuando se casó con Conrad Nicky Hilton Jr., el rico heredero del imperio Hotel Hilton, el 6 de mayo de 1950. La boda se celebró en la iglesia del Buen Pastor de Beverly Hills, un lugar pintoresco y prestigioso, digno de la realeza de Hollywood. Lo que parecía ser el inicio de un cuento de hadas, en realidad, era solo el primer acto de una vida llena de altibajos, amores apasionados y la constante búsqueda de un lugar propio en un mundo que la idolatraba y a la vez la juzgaba sin piedad. ¿Qué otros secretos aguardaban a Elizabeth Taylor en su camino hacia la inmortalidad? La historia de sus matrimonios es solo una pieza del fascinante rompecabezas que fue su vida. La boda del siglo y el agonizante final. El primer matrimonio de Elizabeth Taylor, Beverly Hills, California, el 6 de mayo de 1950. Los ojos del mundo se posaron sobre la joven y deslumbrante Elizabeth Taylor. No era solo una boda, era un acontecimiento orquestado con la precisión de una superproducción de Hollywood. MGM, siempre atenta a la imagen de su estrella y a su potencial publicitario, organizó meticulosamente cada detalle del enlace entre Taylor y Conrad Nicky Hilton Jr., heredero de una de las dinastías empresariales más famosas de Estados Unidos. La ceremonia no fue un mero asunto privado, sino un gran espectáculo prodigado con atención al detalle y la extravagancia, convirtiéndose en un verdadero acontecimiento mediático. Periódicos, revistas y noticieros competían por captar cada instante de la unión de la joven actriz y el vástago de la élite americana. La boda en sí misma fue emblemática del estilo hollywoodiense de la época, glamurosa, opulenta y cuidadosamente coreografiada para maximizar el interés del público y reforzar el estatus de Taylor como estrella emergente. Su vestido de novia, una obra maestra de la diseñadora Helen Rose, fue uno de los primeros de su tipo en ser ampliamente fotografiado y admirado por la prensa, consolidando la creciente reputación de Taylor como un verdadero icono de la moda. Al evento asistieron numerosas celebridades, miembros de la alta sociedad y figuras prominentes, reforzando la idea de que la vida de Taylor estaba intrínsecamente ligada a la élite de Hollywood y la alta sociedad. La pesadilla detrás del cuento de hadas, el abismo de un amor vacío. Sin embargo, a pesar de la fachada de cuento de hadas, la realidad del matrimonio de Taylor con Hilton era mucho más problemática, una pesadilla oculta tras el brillo. A las pocas semanas de la boda, Taylor comenzó a darse cuenta de que la relación estaba lejos de ser lo que había imaginado. La pareja compartía pocos intereses comunes o conexiones emocionales, lo que hizo que la unión se sintiera vacía y desconectada desde el principio. Pero lo que era aún más alarmante, el comportamiento de Hilton pronto reveló aspectos más oscuros.
Era un bebedor empedernido cuyo alcoholismo contribuía a sus frecuentes y volátiles arrebatos. Pronto, sus tendencias abusivas salieron a la luz, haciendo añicos el ideal romántico que Taylor había anhelado. Las consecuencias de este turbulento matrimonio fueron graves y desgarradoras. Durante un episodio especialmente violento, Taylor sufrió un aborto espontáneo, un acontecimiento profundamente traumático que agravó su angustia y la sumió en un abismo de dolor. Los abusos físicos y emocionales infligidos por Hilton la hicieron sentirse vulnerable y atrapada, en marcado contraste con la imagen glamurosa que el público percibía. La audaz decisión de una estrella, un divorcio para recuperar la libertad. A pesar de las presiones y expectativas que recaían sobre ella como joven esposa y figura pública, Taylor encontró el valor de enfrentarse a la dolorosa realidad. Tras meses de penurias y sufrimiento silencioso, anunció públicamente su separación el 14 de diciembre de 1950. Esta decisión marcó un punto de inflexión crucial en la vida de Taylor, demostrando su férrea determinación de afirmar el control sobre su propia felicidad y bienestar. Los procedimientos legales no se hicieron esperar y el 29 de enero de 1951, solo 8 meses después de su sonada boda, Taylor obtuvo el divorcio por crueldad mental. Fue un paso audaz y poco habitual en aquella época, especialmente para una mujer joven en Hollywood, y puso de relieve la gravedad de las dificultades a las que se enfrentaba en su matrimonio. Un grito silencioso que resonó en los salones de Hollywood. Un nuevo amanecer. La búsqueda de estabilidad con Michael Wilding. El segundo matrimonio de Elizabeth Taylor con el actor británico Michael Wilding supuso un cambio radical con respecto a su primera unión. Esta vez, Taylor buscaba algo diferente, más estabilidad, madurez y compañía. Su matrimonio, solemnizado en una ceremonia relativamente discreta en el Caxton Hall de Londres, el 21 de febrero de 1952, contrastó drásticamente con el fastuoso espectáculo mediático que había rodeado su anterior boda. Wilding, 20 años mayor que Taylor, encarnaba la calma y la estabilidad que ella anhelaba en esta etapa de su vida. Taylor conoció a Wilding en 1948 durante el rodaje de El Conspirador en Inglaterra. Sin embargo, no fue hasta que regresó a Inglaterra en 1951 para trabajar en Ivanhoe cuando su relación romántica comenzó a florecer de verdad. Esta relación, surgida en el contexto de su floreciente carrera cinematográfica, aportó a Taylor una sensación de seguridad emocional de la que antes carecía. La significativa diferencia de edad, más que una barrera, era algo que Taylor encontraba atractivo. Buscaba en Wilding la calma, la tranquilidad y la seguridad de la amistad, cualidades que contrastaban fuertemente con el tumulto de su anterior matrimonio. Para Wilding, el matrimonio ofrecía sus propias ventajas. Como actor británico con una carrera en declive, esperaba que casarse con Taylor, una estrella emergente de Hollywood, le abriría nuevas puertas en la industria cinematográfica estadounidense. Mientras la carrera de Taylor seguía ascendiendo, la trayectoria de Wilding era menos segura, una dinámica que más tarde contribuiría a crear tensiones entre ellos. Su matrimonio estuvo marcado por el nacimiento de 2 hijos. Ambos ocuparon un lugar especial en la vida de Taylor. ¿Lograría Elizabeth Taylor encontrar la verdadera felicidad y estabilidad en este nuevo capítulo? ¿O la sombra de su pasado seguiría persiguiéndola en los años venideros? La agridulce maternidad y el final de un sueño. El segundo matrimonio de Elizabeth Taylor, Los Ángeles, California. En medio del torbellino de la fama, la vida personal de Elizabeth Taylor continuaba su compleja narrativa. Su segundo matrimonio con el actor británico Michael Wilding trajo consigo la alegría de la maternidad. El 6 de enero de 1953 nació Michael Howard Wilding
y el 27 de febrero de 1955, en el propio cumpleaños número 23 de Taylor, llegó Christopher Edward Wilding, añadiendo un significado personal y profundo a la experiencia. La maternidad aportó a Taylor una nueva dimensión de alegría y responsabilidad, incluso mientras compaginaba su exigente carrera en la cima de Hollywood. Era una Elizabeth más madura, más arraigada, pero las promesas de estabilidad pronto se verían desafiadas. A medida que Taylor maduraba y ganaba confianza, tanto personal como profesionalmente, comenzó a distanciarse de Wilding. Su carrera, en cambio, se tambaleaba, y este declive se convirtió en una fuente de tensión conyugal ineludible. El equilibrio que antes parecía ideal, el marido mayor y estable apoyando a la joven estrella, comenzó a deshacerse bajo las presiones de sus circunstancias cambiantes. La vida en el estrellato, implacable, no perdonaba la inacción. El escándalo que destrozó un matrimonio, la controversia de las bailarinas. Los últimos años de su matrimonio con Wilding se vieron ensombrecidos por el escándalo, una mancha que Hollywood no tardó en explotar. En 1955, mientras Taylor estaba fuera rodando la épica Gigante, la revista de cotilleos Confidential encendió la polémica al afirmar que Wilding había recibido a bailarinas exóticas en su casa. La historia, cierta o exagerada, alimentó el frenesí sensacionalista que rodeaba la vida personal de Taylor y añadió una tensión insoportable a un matrimonio ya de por sí frágil. Finalmente, Taylor y Wilding anunciaron su separación el 18 de julio de 1956, poniendo fin a casi 5 años juntos. Su divorcio se finalizó el 26 de enero de 1957. Aunque el matrimonio no duró, fue un capítulo importante en la vida de Taylor. Representó un periodo de relativa estabilidad y vida familiar en medio del caos de Hollywood, y la experiencia de criar a sus hijos le proporcionó una influencia fundamental, un ancla en su tempestuosa existencia. La pasión devoradora y la tragedia inesperada. El capítulo con Mike Todd. El tercer matrimonio de Elizabeth Taylor fue un capítulo decisivo de su vida, marcado por la pasión desbordante, la tragedia desgarradora y las complejidades del amor bajo la intensa luz de la fama. El 2 de febrero de 1957, Taylor se casó con el productor teatral y cinematográfico Mike Todd en una ceremonia íntima, celebrada en Acapulco, Guerrero, México. Lo que el público no sabía en ese momento era que Taylor ya estaba embarazada de 3 meses, lo que añadió una urgencia y profundidad innegables a su unión. Este matrimonio simbolizó una nueva y exuberante etapa en la vida de Taylor, caracterizada tanto por la alegría personal como por el inevitable espectáculo público que rodeaba cada uno de sus movimientos. Mike Todd era una figura carismática y extravagante, conocido tanto por su talento para el espectáculo como para la producción. Era un genio de la publicidad y no desaprovechó ninguna oportunidad para dar a conocer su relación. Uno de los acontecimientos más espectaculares fue la fiesta de cumpleaños que organizó para Taylor en junio de 1957 en el Madison Square Garden de Nueva York. A la fiesta asistieron 18,000 invitados y fue retransmitida en directo por la CBS, reflejando tanto el talento dramático de Todd como su estatus de pareja de oro de Hollywood. Esta extravagancia fue emblemática de su relación, glamurosa, exagerada e inevitablemente pública. Su matrimonio se vio bendecido con el nacimiento de su hija Elizabeth Frances Todd, cariñosamente conocida como Lisa, el 6 de agosto de 1957. La llegada de Lisa supuso una profunda alegría para Taylor, quien estaba abrazando la maternidad junto a su floreciente carrera. El nacimiento simbolizaba la esperanza y la continuidad en medio de la intensidad arremolinada de la vida personal de Taylor y de los siempre vigilantes medios de comunicación. El velo de la tragedia y un escándalo ardiente.
la pérdida de un amor y la controversia de Eddie Fisher. Sin embargo, la dicha de este período duró trágicamente poco. El 22 de marzo de 1958, apenas un año después de su boda, Mike Todd murió en un repentino y devastador accidente de aviación. Su muerte dejó a Taylor completamente destrozada, sumiéndola en un profundo dolor. El fallecimiento de Todd no fue solo una pérdida personal, fue un dramático punto de inflexión en la vida de Taylor, que la catapultó aún más hacia la empatía y la fascinación del público. El inmenso dolor que experimentó se vio agravado por la incesante atención mediática que acompañó a la tragedia. Tras la muerte de Todd, Taylor encontró consuelo en la compañía del cantante Eddie Fisher, amigo íntimo tanto de Todd como de ella. Su amistad pronto se convirtió en un romance prohibido que desencadenó uno de los escándalos más sensacionales de la época. Fisher aún estaba casado con la querida actriz Debbie Reynolds, y la aventura lanzó a Taylor al ojo de la crítica pública, tachándola de rompehogares. El escándalo alimentó los titulares de la prensa sensacionalista y dividió a la opinión pública, intensificando el escrutinio sobre la ya complicada vida personal de Taylor. A pesar de la controversia, la relación entre Taylor y Fisher se profundizó, culminando en su matrimonio el 12 de mayo de 1959 en el templo Beth Shalom de Las Vegas. Más tarde, Taylor admitió con franqueza que su decisión de casarse con Fisher estuvo influida en gran medida por su dolor por la muerte de Todd, sugiriendo que la unión tenía tanto que ver con la búsqueda de consuelo y estabilidad como con el amor romántico. ¿Lograría este matrimonio, nacido de la tragedia y la polémica, traer la paz que Elizabeth Taylor tanto anhelaba, o sería solo otro capítulo en su ya legendaria y turbulenta vida, entre el duelo y el escándalo, el final de un matrimonio y el inicio de una leyenda? Las Vegas, Nevada. El matrimonio entre Elizabeth Taylor y Eddie Fisher, aunque nacía de un consuelo mutuo y una pasión turbulenta, se complicó irremediablemente por la carga emocional que cada uno llevaba. Especialmente, el duelo no resuelto de Taylor por la trágica muerte de Mike Todd proyectaba una sombra persistente sobre la unión. Sin embargo, en un giro sorprendente del destino, la relación de Taylor con Debbie Reynolds, inicialmente marcada por el rencor debido a la sonada aventura, evolucionó con el tiempo. Las dos mujeres se reconciliaron en la década de 1960, un testimonio de la capacidad de perdón de Taylor y la dinámica cambiante de las relaciones personales bajo la presión del escándalo público. Un acto de madurez que pocos hubieran esperado. La chispa prohibida en el set. Nace el romance de Liz y Dick, pero la vida de Elizabeth Taylor, siempre un torbellino de emociones, estaba a punto de dar un giro aún más dramático y público. En 1962, mientras rodaba en Italia el épico drama histórico Cleopatra, su vida personal se transformaría en una de las historias de amor más notorias y escandalosas de la historia de Hollywood. Fue durante el rodaje de esta gigantesca producción cuando Taylor inició un apasionado romance con su coprotagonista, el carismático actor galés Richard Burton. El romance fue un verdadero terremoto mediático, no solo porque ambos estaban casados en ese momento, Taylor con Fisher y Burton con Sybil Williams, sino también porque el mundo empezaba a lidiar con la creciente y voraz intromisión de los paparazzi y los medios de comunicación en la vida privada de las celebridades. La química entre Taylor y Burton en la pantalla era palpable, tan intensa que pronto desató rumores que se extendieron como la pólvora más allá de los estudios. La foto que lo cambió todo. El nacimiento de la cultura paparazzi. Los rumores sobre su relación circularon por la prensa, pero no fue hasta que una fotografía de un paparazzi los captó juntos en un yate en el idílico entorno de Ischia, una isla de la costa italiana,
cuando el romance fue innegablemente confirmado. Esta imagen no fue solo una primicia sensacionalista, representó un momento crucial en la historia de la cultura de la celebridad. Según el sociólogo Ellis Cashmore, la publicación de esta fotografía marcó un punto de inflexión en la forma en que el público percibía la vida privada de los famosos. A partir de entonces, a las celebridades les resultó cada vez más difícil mantener sus relaciones personales separadas de su imagen pública. Los límites entre lo público y lo privado se difuminaron irrevocablemente, dando paso a una era de intenso escrutinio mediático. Alimentado por la incesante demanda de cotilleos y escándalos, la vida de las estrellas ya no les pertenecía por completo. La condena del Vaticano y el fervor moral de una nación. El escándalo provocó una reacción extraordinaria. Taylor y Burton fueron duramente condenados por poderosas instituciones, sobre todo el Vaticano, que los denunció públicamente por lo que calificó de vagabundeo erótico. Esta condena moral reflejaba no solo la desaprobación de su aventura extramarital, sino también la profunda inquietud social ante el cambio de las costumbres sexuales y la creciente influencia de las celebridades de Hollywood en el comportamiento público. La indignación se extendió más allá de los círculos religiosos en Estados Unidos. Incluso se llegó a pedir en el Congreso que se prohibiera a Taylor y Burton volver a entrar en el país, un testimonio de la intensidad de la controversia y del pánico moral que su relación había provocado. A pesar del furor público, la determinación de Taylor era inquebrantable. Estaba decidida a formalizar su relación con Burton. Un divorcio en México y una boda relámpago, la consolidación de Liz y Dick. El 5 de marzo de 1964, obtuvo el divorcio de su entonces marido, el cantante Eddie Fisher, en Puerto Vallarta, Jalisco, México. La elección de México para el divorcio fue estratégica, ya que ofrecía un proceso legal más rápido y menos restrictivo que el de Estados Unidos. Solo 10 días después de finalizar su divorcio, Taylor se casó con Burton en una ceremonia privada en el Ritz-Carlton de Montreal. Esta rápida transición de un matrimonio a otro no hizo sino avivar el frenesí mediático y la fascinación pública por la pareja. Tras su boda, Burton se convirtió en parte integrante de la vida familiar de Taylor. Adoptó legalmente a la hija de Taylor, Elizabeth Liza Francis Todd, de su anterior matrimonio con Mike Todd. Además, Burton también adoptó a Maria Mack, una huérfana alemana para la que Taylor había iniciado los trámites de adopción cuando aún estaba casada con Fisher. Este acto de adopción subrayó el compromiso de Burton de formar una familia con Taylor y destacó un lado más suave y personal de la pareja, a menudo eclipsado por su tumultuosa imagen pública. El reinado de Liz y Dick, un amor icónico y extravagante. La relación entre Elizabeth Taylor y Richard Burton se convirtió en uno de los romances más famosos, tumultuosos y duraderos de la historia de Hollywood. Los medios de comunicación los apodaron Liz y Dick, un apodo que se convirtió en una abreviatura de su apasionada relación amorosa y de los dramáticos altibajos que marcaron su tiempo juntos. A lo largo de los años, protagonizaron 11 películas, y su química en la pantalla reflejaba la intensidad desbordante de su relación fuera de ella. Su relación no fue solo profesional, sino profundamente personal, y evolucionó hacia un estilo de vida en común que cautivó la atención del público de todo el mundo. Taylor y Burton llevaban una vida fastuosa, marcada por una enorme riqueza y extravagancia, un reflejo de su amor sin límites y su estatus como la pareja más célebre del planeta. ¿Podría este amor épico, nacido del escándalo y vivido en el ojo público, resistir las presiones de la fama y la naturaleza volátil de dos de las personalidades más grandes de Hollywood? La saga de Liz y Dick apenas comenzaba a desvelar sus verdaderos desafíos. El imperio de la extravagancia. El reinado de Liz y Dick, Los Ángeles. California. La saga de Elizabeth Taylor y Richard Burton,
conocida mundialmente como Lizzie Dick, no solo fue una historia de amor épica, sino también un símbolo del desenfreno y la opulencia que caracterizó a la élite de Hollywood en el siglo XX. La pareja gastó millones de dólares en artículos de lujo que se convirtieron en la firma de su personalidad desbordante. Pieles suntuosas, diamantes deslumbrantes que rivalizaban con las estrellas, cuadros de valor incalculable, ropa de diseñador confeccionada a medida, viajes extravagantes a los rincones más exóticos del mundo, cenas gourmet dignas de reyes, licores selectos que fluían sin cesar, un yate privado para surcar los mares y, como colofón, incluso un jet personal para volar por los cielos a su antojo. Este estilo de vida personificaba el glamour y el exceso asociados a la realeza de Hollywood y se convirtió en objeto de especulación y fascinación sin fin. Como observa la socióloga Karen Sternheimer, sus vidas se convirtieron en una industria artesanal de especulación sobre sus supuestos excesos. La prensa y el público devoraron ávidamente las historias sobre sus enormes gastos, sus supuestas relaciones extramatrimoniales y los rumores de un matrimonio abierto. La pareja llegó a simbolizar una nueva era de cobertura invasiva de las celebridades, en la que cuanto más íntima y escandalosa era la historia, mayor era el apetito de los medios de comunicación. La obsesión del público por la vida privada de los famosos cristalizó en la saga de Taylor y Burton, un reflejo de los profundos cambios de actitud hacia la fama y la privacidad en aquella época. Un amor volátil, un vínculo indestructible, los divorcios y reencuentros. Su matrimonio, aunque incendiario y apasionado, estuvo marcado por una volatilidad inquebrantable. La pareja se divorció por primera vez en junio de 1974, en medio de intensas presiones personales y profesionales que amenazaban con destruirlos. Sin embargo, su vínculo demostró ser más resistente que cualquier tormenta. Se reconciliaron y, en un acto de amor desafiante, se volvieron a casar menos de un año después, el 10 de octubre de 1975, en una ceremonia privada en Kasane, Botsuana, en el corazón de África, lejos de los focos de Hollywood. Pero esta segunda unión, nacida de la reconciliación, duró poco y, de nuevo, terminó en divorcio menos de un año después, en julio de 1976. Sus repetidas rupturas y reencuentros fascinaron tanto al público como a los medios de comunicación, reforzando su imagen de una pareja definida tanto por una profunda pasión como por un conflicto implacable. Los medios de comunicación se referían a menudo a su relación como el matrimonio del siglo, captando tanto el glamour como el drama que les rodeaba. Era un romance que escribía sus propias reglas, o la falta de ellas. La propia Taylor reflexionó más tarde sobre el singular lugar que ocupó Burton en su vida, declarando con una sinceridad desgarradora: «Después de Richard, los hombres de mi vida solo estaban ahí para sostener el abrigo, para abrir la puerta. Todos los hombres después de Richard fueron en realidad mera compañía». Esta conmovedora confesión puso de manifiesto el profundo impacto que Burton tuvo en ella, emocional y sentimentalmente. Estableció un estándar y dejó una huella que ninguna pareja posterior pudo igualar. Era su alma gemela, su tormento y su mayor amor. El vuelco inesperado. De Hollywood a la política, con John Warner. Poco después de divorciarse definitivamente de Burton, Elizabeth Taylor entró en una nueva fase de su vida personal, una que la alejaría de los focos de Hollywood para sumergirse en un mundo completamente diferente. Conoció a su sexto marido, John Warner, un prominente político republicano de Virginia. Se casaron el 4 de diciembre de 1976. Este matrimonio marcó un claro alejamiento de sus romances centrados en Hollywood, introduciéndola de lleno en el exigente y a menudo implacable mundo de la política.
Taylor se volcó con una dedicación inesperada en la campaña electoral de Warner, adoptando con fervor el papel de esposa política. Recorrió pueblos y ciudades, estrechó manos y sonrió incansablemente, mostrando una faceta de sí misma que pocos conocían. Sin embargo, la transición fue todo un desafío. Después de que Warner fuera elegido senador, Taylor se encontró con que la vida en Washington, D.C. era solitaria e insatisfactoria. El marcado contraste con su glamuroso estilo de vida anterior en Hollywood contribuyó a un período de profunda depresión, un preocupante aumento de peso y una creciente dependencia de los medicamentos recetados y el alcohol. Su matrimonio, bajo estas tensiones implacables, se deterioró sin remedio. Taylor y Warner se separaron en diciembre de 1981 y se divorciaron oficialmente el 5 de noviembre de 1982. Este capítulo de la vida de Taylor puso de relieve las dificultades personales a las que se enfrentó más allá de los focos, luchando contra la soledad y la adicción al tiempo que navegaba entre las expectativas de una esposa política. También marcó un período de transformación para Taylor, que tuvo que lidiar con las complejidades de su identidad más allá de su estatus de icono y celebridad de Hollywood. Una mujer buscando su lugar en el mundo, más allá de la imagen que había construido. La búsqueda tranquila del amor. Un nuevo capítulo de relaciones. Tras divorciarse de John Warner, la vida sentimental de Elizabeth Taylor siguió atrayendo el interés del público, aunque adoptó un tono algo más tranquilo en comparación con los matrimonios de alto perfil y el torbellino de sus primeros años. En los años posteriores a la separación de Warner, Taylor salió con varios hombres, entre ellos los actores Anthony Geary y George Hamilton. Estas relaciones fueron importantes en su vida, pero no culminaron en matrimonio, lo que refleja un período en el que Taylor parecía estar explorando la compañía en sus propios términos, sin el intenso frenesí mediático que acompañó a sus uniones anteriores. Entre 1983 y 1984, Taylor estuvo prometida al abogado mexicano Víctor Luna. El compromiso atrajo la atención, pero finalmente no desembocó en matrimonio. Posteriormente, en 1985, se comprometió de nuevo, esta vez con Dennis Stein, un hombre de negocios de Nueva York. Ninguno de los dos compromisos fructificó en boda, lo que quizá indicaba la evolución de la perspectiva de Taylor sobre el amor y la pareja, moldeada por décadas de complejas y a menudo dolorosas experiencias personales. Era una mujer que, a pesar de su fama, seguía buscando la felicidad y la conexión genuina en un mundo que constantemente la observaba. ¿Podría Elizabeth Taylor encontrar la paz en la compañía sin la formalidad del matrimonio? ¿O el amor verdadero, en su forma más duradera, la eludiría una vez más? La respuesta la encontraríamos en los años venideros de su extraordinaria vida. Un giro inesperado. Elizabeth Taylor encuentra el amor en la recuperación Rancho Neverland, California. Después de una vida marcada por el glamour, los escándalos y los matrimonios de alto perfil, el camino de Elizabeth Taylor dio un giro inesperado en 1988. Fue en el prestigioso centro Betty Ford, donde ambos buscaban tratamiento para problemas de adicción, que su destino se cruzó con el de Larry Fortensky, un obrero de la construcción. Un encuentro en un momento de tanta vulnerabilidad marcó el inicio de una relación diferente a los anteriores romances de la icónica actriz. Fortensky no era una figura de la élite de Hollywood, sino un hombre normal, y su conexión se basó en una lucha compartida y un apoyo mutuo durante la difícil senda de la recuperación. La boda del siglo, otra vez. Glamour, paracaídas y filantropía. La pareja, tan dispar en apariencia, selló su amor el 6 de octubre de 1991 en un escenario que solo Elizabeth Taylor podría haber orquestado. El rancho Neverland, propiedad de su íntimo amigo, el rey del pop, Michael Jackson.
Este evento, aunque parte de un capítulo más sereno en la vida de Taylor, añadió un toque inconfundible de celebridad, atrayendo la atención mediática a niveles estratosféricos. En una maniobra dramática y poco convencional que dejó al mundo boquiabierto, un fotógrafo audaz se lanzó en paracaídas sobre el rancho para captar imágenes exclusivas de la ceremonia, lo que puso de manifiesto la incesante fascinación del público por la vida personal de Taylor. Pero Taylor, con su astucia habitual, supo capitalizar este frenesí mediático. Vendió los derechos exclusivos de las fotos de la boda a la revista People por $1 millón, equivalente a aproximadamente $2.301.000 en 2024, y en un acto de generosidad que redefiniría su legado, utilizó íntegramente este dinero para crear su fundación contra el SIDA. Fue un giro decisivo en su enfoque hacia la filantropía y la defensa, una causa que se convertiría en fundamental en su legado y que resonaría mucho más allá de su imagen como estrella de cine. La fragilidad de un vínculo. Un matrimonio que desafió las adversidades. A pesar del espectáculo público, el matrimonio con Fortensky fue complejo y, en última instancia, efímero. Taylor y Fortensky se divorciaron el 31 de octubre de 1996, pero su conexión no se rompió. Mantuvieron el contacto durante el resto de sus vidas. Los motivos de su separación fueron profundamente personales y dolorosos. Las múltiples y dolorosas operaciones de cadera de Taylor afectaron gravemente su salud y movilidad, mientras que Fortensky sufría un trastorno obsesivo-compulsivo, lo que añadió una capa de dificultad a su relación. Sin embargo, su capacidad para seguir en contacto y mantener un vínculo tan fuerte, mucho después de su divorcio, habla de un respeto y un afecto mutuos que trascendieron la formalidad de su unión. La profunda preocupación de Taylor por Fortensky se hizo especialmente evidente en el invierno de 1999, cuando Fortensky sufrió una grave lesión cerebral tras caerse de un balcón, que lo dejó en coma durante 6 semanas. Taylor estuvo inmediatamente a su lado, notificando al hospital que se haría cargo personalmente de todos sus gastos médicos. Este acto de generosidad y compasión puso de relieve la duradera conexión entre ambos, un lazo que ni el tiempo ni el estado civil pudieron romper. En una conmovedora carta que le escribió a finales de 2010, Taylor expresaba con ternura este vínculo inquebrantable. Sus últimos momentos de comunicación fueron igualmente emotivos. La última llamada telefónica de Taylor con Fortensky tuvo lugar el 7 de febrero de 2011, justo un día antes de que ingresara en el hospital para la que sería su última estancia. Durante esa conversación, Fortensky le dijo que ella le sobreviviría, reflejando la estrecha y afectuosa relación que perduró a pesar de todos los desafíos. Tras su fallecimiento, Taylor dejó a Fortensky $825.000 en su testamento, demostrando que incluso casi 15 años después de su divorcio, él seguía siendo una presencia importante e irreemplazable en su vida. La lucha silenciosa. Elizabeth Taylor. Contra el dolor crónico y la enfermedad. Detrás del brillo de los diamantes y los aplausos del público, la vida de Elizabeth Taylor estuvo marcada por una serie de persistentes y graves problemas de salud que la acompañaron durante gran parte de su edad adulta, afectando tanto su bienestar físico como sus luchas personales. Desde muy joven, Taylor se enfrentó a dificultades médicas, comenzando por la escoliosis, una enfermedad que le provocaba una curvatura anormal de la columna vertebral. Este problema congénito se complicó aún más en 1944, mientras rodaba National Velvet en su adolescencia, cuando sufrió una lesión en la espalda mucho más grave de lo que se pensó en un principio. Se rompió la espalda durante el rodaje, pero la fractura no se diagnosticó durante varios años. La lesión no detectada le provocó un dolor de espalda crónico y debilitante que la atormentó durante décadas, complicando no solo su vida cotidiana,
sino también su capacidad para mantener el exigente calendario físico de una estrella de cine. La gravedad de sus problemas de columna culminó en 1956, cuando Taylor se sometió a una importante intervención quirúrgica. Los cirujanos extirparon algunos de sus discos vertebrales dañados y los reemplazaron con hueso donado, una operación complicada para su época. A pesar de esta intervención, la cirugía solo alivió parcialmente su dolor y siguió teniendo problemas de movilidad e incomodidad debido a los daños sufridos en la columna vertebral. A estos padecimientos se sumaron otros contratiempos a lo largo de los años, como una neumonía casi mortal en 1961, que requirió una traqueotomía, una abertura quirúrgica en la tráquea, para facilitar la respiración. La resistencia de Elizabeth Taylor ante la adversidad física, su compasión inquebrantable y su continua evolución personal demuestran que su legado va mucho más allá de su imagen de diva de Hollywood. ¿Qué otras batallas silenciosas libró la mujer detrás del mito y cómo sus desafíos personales moldearon su increíble resiliencia? Su historia es un recordatorio de que, incluso las estrellas más brillantes, enfrentan sus propias y oscuras pruebas. Elizabeth Taylor, la batalla secreta de una estrella contra la enfermedad y la adicción. Los Ángeles, California. Detrás del velo de glamour y los flashes de las cámaras, la vida de Elizabeth Taylor fue una implacable batalla contra una serie de problemas de salud que la acompañaron desde su juventud. En 1961, mientras luchaba contra una neumonía que la puso al borde de la muerte, recibió un tratamiento pionero con bacteriófagos, virus que atacan bacterias, una innovación médica que sorprendía incluso para los estándares actuales. Pero sus desafíos de salud apenas comenzaban: cirugías, dolor crónico y la lucha contra la adicción. En 1968, Taylor se sometió a una histerectomía de urgencia, una intervención que, lamentablemente, agravó sus ya existentes problemas de espalda y desencadenó complicaciones en la cadera, limitando aún más sus movimientos y causándole un dolor crónico insoportable. El efecto combinado de estas dolencias físicas la sumió en un ciclo de tratamiento del dolor que, en ocasiones, se convirtió en una peligrosa espiral de dependencia. La icónica actriz luchó valientemente contra la adicción al alcohol, los analgésicos recetados y los tranquilizantes, sustancias que, con toda probabilidad, utilizó inicialmente como una forma de hacer frente tanto al dolor físico como a la angustia emocional. Pero, en un acto de valentía y pionero, Taylor se convirtió en la primera gran celebridad en ingresar abiertamente en el centro Betty Ford para el tratamiento del abuso de sustancias. Su estancia inicial, que duró 7 semanas, de diciembre de 1983 a enero de 1984, fue una decisión que contribuyó de manera significativa a reducir el estigma que rodeaba al tratamiento de la adicción e inspiró a innumerables personas a buscar ayuda. A pesar de este esfuerzo, Taylor tuvo que enfrentar una recaída a finales de la década, lo que demostró la naturaleza crónica y persistente de la adicción. Volvió a rehabilitación en 1988, continuando su largo y difícil camino hacia la recuperación, un testimonio de su inquebrantable determinación, un peso en la imagen pública, la lucha personal por el bienestar. Los problemas de salud de Taylor también influyeron en su aspecto físico y su imagen pública. En la década de 1970, sobre todo durante su matrimonio con el senador John Warner, había ganado mucho peso, un reflejo de los cambios en su estilo de vida y el impacto de sus problemas de salud. Basándose en su experiencia personal, en 1988 escribió un libro sobre dietas titulado Elizabeth Takes Off, en el que compartía sus ideas y sus luchas contra el sobrepeso. Este libro ofreció una rara visión de su vulnerabilidad, revelando la batalla que libraba para mantener su salud bajo el implacable escrutinio público.
Taylor fue una fumadora empedernida durante gran parte de su vida, un hábito que sin duda agravó sus problemas respiratorios. Sin embargo, un grave ataque de neumonía en 1990 la obligó a enfrentarse al impacto del tabaco en su salud, lo que la impulsó a esforzarse por dejarlo. Esta decisión formaba parte de un patrón más amplio de resistencia y determinación de Taylor para controlar su salud, a pesar de los numerosos obstáculos a los que se enfrentaba. El crepúsculo de una leyenda, batallas finales y el legado de la resiliencia. En las 2 últimas décadas de su vida, la salud de Elizabeth Taylor empeoró considerablemente, lo que la llevó a retirarse gradualmente de la escena pública y a limitar sus apariciones en eventos sociales y de la industria. A partir de 1996, rara vez se la vio en reuniones públicas, en marcado contraste con sus primeros años, cuando era una presencia omnipresente en Hollywood y en los medios de comunicación de todo el mundo. El deterioro de su salud se hizo cada vez más evidente a medida que se enfrentaba a una serie de graves problemas médicos que agravaron su lucha de toda la vida contra el dolor crónico y la enfermedad. Uno de los contratiempos más graves durante este periodo fueron sus recurrentes ataques de neumonía. Taylor sufrió un grave episodio en 1990, alarmante, dado su historial de problemas respiratorios y su hábito de fumar. Esta enfermedad presagió más complicaciones y en 2000 sufrió otro episodio importante de neumonía que debilitó aún más su ya frágil salud. La neumonía, especialmente en adultos mayores y en personas con enfermedades preexistentes, puede poner en peligro la vida, y los repetidos encuentros de Taylor con esta enfermedad subrayaron la fragilidad de su estado. Los problemas crónicos de espalda y cadera de Taylor, que habían comenzado décadas antes debido a una escoliosis y a una fractura de espalda no tratada de su juventud, se agravaron hasta el punto de requerir operaciones de prótesis de cadera. A mediados de los 90, se sometió a 2 intervenciones quirúrgicas para recuperar la movilidad y aliviar el intenso dolor que sufría a diario. A pesar de las operaciones, su movilidad seguía siendo limitada y el dolor crónico persistía, lo que la obligó a utilizar una silla de ruedas durante gran parte de su vida. La silla de ruedas se convirtió en un símbolo visible de su lucha constante contra las dolencias físicas y de los estragos que éstas causaban en su independencia. En 1997, Taylor se enfrentó a otro grave problema de salud cuando fue operada de un tumor cerebral benigno. Aunque el tumor no era canceroso, la operación fue grave y se sumó a la tensión acumulada en su cuerpo. A esta operación le siguió un tratamiento exitoso de cáncer de piel en 2002, que puso de relieve el espectro de batallas a las que se enfrentaba Taylor, desde problemas ortopédicos crónicos hasta graves afecciones médicas internas. La vida de Elizabeth Taylor fue una demostración de increíble resiliencia frente a la adversidad. ¿Cómo influyó esta constante lucha contra la enfermedad en su visión de la vida, su legado y su capacidad para encontrar la paz en sus últimos años? Su historia es un testimonio de la fortaleza del espíritu humano, incluso bajo el peso de la enfermedad y la fama. El último suspiro de una leyenda. La batalla final de Elizabeth Taylor. Los Ángeles, California. La vida de Elizabeth Taylor, una luminaria de Hollywood, cuya existencia fue tan deslumbrante como compleja, culminó en una batalla final contra una enfermedad implacable. En 2004, para agravar aún más sus ya complejos problemas de salud, le diagnosticaron insuficiencia cardíaca congestiva, una enfermedad crónica y progresiva en la que el corazón se esfuerza por bombear suficiente sangre para satisfacer las necesidades del organismo. Este diagnóstico marcó un punto de inflexión en su trayectoria sanitaria, un giro sombrío hacia el ocaso de una vida extraordinaria.
La insuficiencia cardíaca, una afección grave que suele ir acompañada de fatiga, hinchazón y dificultades respiratorias, se apoderó gradualmente de su vitalidad en los años siguientes, contribuyendo a un acusado deterioro de su salud general y su calidad de vida. Finalmente, el 23 de marzo de 2011, a los 79 años, el mundo despidió a Elizabeth Taylor en el Centro Médico Cedars-Sinai de Los Ángeles. Su muerte se debió a complicaciones relacionadas con la insuficiencia cardíaca congestiva. Había estado hospitalizada durante 6 semanas antes de su fallecimiento, un periodo en el que su salud se deterioró inexorablemente, a pesar de los esfuerzos médicos. Su partida marcó el fin de una era para Hollywood, ya que Taylor era uno de los últimos iconos supervivientes de la edad de oro del cine. Una figura cuya vida personal y profesional había cautivado al mundo durante más de medio siglo. Un último gesto de rebeldía y gracia. El funeral de una diva. El funeral de Taylor se celebró al día siguiente en el Forest Lawn Memorial Park de Glendale, California. Fue una ceremonia judía privada, un reflejo de su profunda conexión con su herencia y su fe a lo largo de toda su vida. La ceremonia fue presidida por el rabino Jerome Cutler, quien había oficiado muchos momentos significativos en la vida de Taylor. A petición de la propia diva, la ceremonia comenzó con 15 minutos de retraso, un pequeño y conmovedor detalle que capturó su espíritu inigualable. Según su representante, incluso quiso llegar tarde a su propio funeral, un testimonio de su naturaleza juguetona e independiente hasta el último aliento. Tras el funeral, Elizabeth Taylor fue enterrada en el gran mausoleo de Forest Lawn, lugar de descanso de muchas de las leyendas de Hollywood. Su fallecimiento fue llorado en todo el mundo, y su legado perdura no solo por sus memorables películas y su estatus icónico, sino también por su franqueza sobre sus luchas personales y su importante labor benéfica. Sus problemas de salud y su muerte nos recuerdan la fragilidad que se esconde tras el glamour y la fortaleza inquebrantable que demostró al enfrentarse a las numerosas batallas de la vida. Una mujer que, a pesar de su inmortalidad en pantalla, era vulnerable y humana. El santuario oculto de la estrella. La mansión de Palm Springs. No mucho después de su muerte, los ojos del público y de los medios se posaron con especial atención en una de sus últimas grandes adquisiciones inmobiliarias. En 2004, Elizabeth Taylor realizó una importante compra que reflejaba tanto su refinado gusto como su deseo de intimidad y comodidad, lejos de los intensos focos de Hollywood. Adquirió una moderna y deslumbrante residencia en el 901 de North Prescott Drive, situada en el prestigioso barrio de Old Las Palmas, en Palm Springs, California. Este enclave era famoso por su exclusividad y atraía a una clientela de celebridades, artistas y miembros de la realeza que buscaban un respiro en el sereno clima del desierto y su impresionante belleza natural. La casa, de aproximadamente 4.216 metros cuadrados, era un impresionante ejemplo de la arquitectura moderna de mediados de siglo, diseñada para complementar el entorno desértico con líneas limpias, espacios abiertos y un énfasis en la luz natural. Conocida cariñosamente como Casa Elizabeth, la residencia contaba con 4 amplios dormitorios y 5 cuartos de baño, ofreciendo un vasto espacio para Taylor y sus invitados. El gran salón de concepto abierto era la pieza central de la casa, diseñado para fomentar la sensación de fluidez y conectividad entre las zonas de estar. Una imponente chimenea añadía calidez y carácter, creando un ambiente acogedor que equilibraba la estética elegante y minimalista de la casa. Una de las características más impresionantes de Casa Elizabeth era su espacio exterior, que incluía una piscina perfectamente situada para aprovechar al máximo las vistas panorámicas de las majestuosas montañas de San Jacinto.
La zona de la piscina servía tanto de santuario privado como de elegante lugar de ocio, proporcionando a Taylor un refugio tranquilo y un glamuroso telón de fondo para recibir a amigos e invitados notables. Para realzar aún más el atractivo de la casa, Taylor recurrió a la prestigiosa diseñadora Kathy Ireland para redecorar los interiores. El enfoque de diseño de Ireland se basó en la sencillez y la sofisticación, haciendo hincapié en la comodidad y manteniendo al mismo tiempo la integridad arquitectónica de la casa. Los interiores se caracterizaban por un diseño minimalista con muebles y obras de arte cuidadosamente seleccionados que complementaban la belleza natural visible a través de los amplios ventanales de la casa. Durante su propiedad, Elizabeth Taylor utilizó Casa Elizabeth no solo como su refugio privado, sino también como un lugar de reunión para algunas de las celebridades y miembros de la realeza más distinguidos del mundo. Así, Elizabeth Taylor, la mujer que vivió su vida en el epicentro de la atención mundial, encontró en sus últimos años un santuario privado, un lugar para descansar y disfrutar de la compañía, un final tranquilo para una existencia marcada por el fuego de la fama y la fortaleza indomable. Su legado, ahora, se eleva más allá de la pantalla, recordándonos la vulnerabilidad humana y la capacidad de resiliencia que residen en cada uno de nosotros. El último refugio de una diva. La casa de Elizabeth Taylor en Palm Springs, un legado inmortal, Palm Springs, California, en el exclusivo barrio de Old Las Palmas, donde el sol del desierto besa las cumbres de las montañas de San Jacinto, se erigía el último santuario de una de las figuras más icónicas de Hollywood, Elizabeth Taylor. Su residencia en el 901 de North Prescott Drive no era solo una casa, era un testamento de su vida, un lugar donde el glamour de la estrella se fusionaba con la calidez de la anfitriona. Esta mansión, un espléndido ejemplo de la arquitectura moderna de mediados de siglo, se hizo famosa por sus discretos pero elegantes eventos sociales. En ellos, Taylor recibía a sus invitados, que a menudo incluían a la flor y nata de Hollywood y la realeza internacional, con la gracia y calidez que la hicieron célebre. Los ambientes de la casa reflejaban su estatus como un ícono de la gran pantalla y miembro de la alta sociedad, proporcionando un entorno que equilibraba a la perfección el lujo con una hospitalidad genuina. Era allí, entre sus paredes de líneas limpias y amplios ventanales, donde la diva se permitía ser simplemente Elizabeth, disfrutando de la privacidad y la belleza que tanto anhelaba. Un tesoro inmobiliario que desafía el tiempo y el mercado. Elizabeth Taylor fue dueña de esta propiedad hasta su fallecimiento en 2011. Pero incluso después de su partida, la casa siguió capturando la atención, un eco persistente de su asociación con la legendaria actriz. Más de una década después de su muerte, en 2023, el oasis desértico de Taylor volvió a los titulares. La casa se vendió por la impresionante suma de $3.8 millones, un testimonio de su atractivo perdurable y la prima que se sigue pagando por las casas históricas modernas de mediados de siglo en Palm Springs. Era un precio que confirmaba su estatus no solo como una joya arquitectónica, sino como una pieza tangible de la historia de Hollywood. Sin embargo, la historia de esta propiedad no terminó ahí. Poco tiempo después de esa venta, la residencia volvió a cotizar en el mercado por una cifra aún más asombrosa, $4.95 millones. Un aumento que no solo refleja su innegable importancia arquitectónica, sino también el valor incalculable de su pasado como el último y más íntimo refugio de Elizabeth Taylor. Es un recordatorio de cómo la huella de las grandes estrellas puede trascender el tiempo y las transacciones comerciales, infundiendo un valor intangible a los lugares que llamaron hogar. El legado de una icono. ¿Qué piensas de Elizabeth Taylor? La vida de Elizabeth Taylor fue un torbellino de talento, pasión, escándalos y una resiliencia inquebrantable frente a las adversidades.
Su último hogar en Palm Springs es solo una pequeña ventana a la complejidad de una mujer que definió una era. ¿Qué opinas de Elizabeth Taylor y de su impacto en el cine y la cultura popular? ¿Cómo crees que su vida personal influyó en su legado? Déjanos tus comentarios y reflexiones en la sección de abajo. Esperamos que este recorrido por la vida y el último santuario de Elizabeth Taylor te haya resultado fascinante. No olvides dejar un me gusta, compartir y suscribirte al canal si disfrutas de este tipo de contenido. Gracias por acompañarnos y nos vemos en los próximos videos. Adiós.